por la tarde en La Habana. En el empeño de seguir recibiendo, como todos estos días, cuentas, informaciones, tomando decisiones. La noche del jueves 30 de junio, Chávez había leído un discurso de 15 minutos en cadena nacional para hablar de su salud. Desde Cuba informó que fue sometido a una segunda operación para extraerse un tumor abscesado con células cancerígenas, luego de una primera que se debió a un absceso pélvico. Se trató de una intervención mayor, realizada sin complicaciones, tras la cual he continuado evolucionando satisfactoriamente. Con unos kilos de menos y un tono reflexivo habló sobre su condición, pero sin dar detalles del lugar ni del tipo de cáncer que padece. Aunque no dijo cuándo regresará al país, sí dejó claro que sigue al mando, y así lo ratificaron los funcionarios de su gobierno. Está en proceso de recuperación de su salud y tiene la plenitud de sus atribuciones y está autorizado por la Asamblea Nacional para estar fuera del país. La oposición cuestiona que Chávez gobierne desde Cuba, pero esperan su recuperación. Lo que uno no tiene derecho cuando es funcionario público, y menos cuando es el primer funcionario público de un país entero, es a mantener en zozobra, a mantener en inquietud, a mantener al propio gobierno suyo en una situación que es indeseable a la hora de resolver los problemas nacionales que siguen existiendo. El discurso causó gran impacto tanto entre sus seguidores como entre sus críticos. Que se salve y que se recupere lo más antes posible. El gobierno cometió una gran irresponsabilidad que luego de 20 días en ese estado meten al país en una crisis por no anunciarle a la población el grado de enfermedad que tenía el presidente de la República. Aunque yo no soy chavista, ¿no? Pero tampoco deseo una cosa mala para el presidente. Ante las interrogantes que aún quedan en el aire en torno a la salud del presidente Hugo Chávez tras su alocución de anoche, algunos analistas evalúan los posibles escenarios políticos y lo establecido en la Constitución en estos casos. Cuando el presidente sale del país, automáticamente hay una falta temporal y se debe activar el artículo de la Constitución que dice que el vicepresidente queda como presidente encargado. Carrasquero afirma que tratándose de un año preelectoral, la ausencia de Chávez podría impactar al propio partido de gobierno. En mi opinión, el Partido Socialista Unido de Venezuela es una especie de archipiélago que está unido, que está atado, que está bajo la misma tolda o el paraguas de lo que Chávez pueda imponer en un determinado momento, que una ausencia de Chávez puede hacer que ese amalgamiento se haga más débil. Afirma que se corre el riesgo de que la oposición pierda fuerza electoral con el lanzamiento de candidaturas independientes. El 5 de julio se celebra el bicentenario. La participación del primer mandatario venezolano sigue siendo una de las interrogantes más grandes del evento. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Gracias, Osmari. Pero la pregunta es, ¿Hugo Chávez es el único presidente latinoamericano con problemas de salud? Carlos Pérez trae a colación otros casos. Fueron apareciendo algunas sospechas de la presencia de otras formaciones celulares no detectadas hasta entonces, que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Esta revelación emitida el jueves desde La Habana puso de nueva cuenta sobre la mesa de debate el tema de la salud de algunos líderes de Latinoamérica. Hugo Chávez no es el único mandatario que tiene problemas médicos. Hace casi un año, en agosto de 2010, al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, le fue diagnosticado cáncer linfático. Desde entonces, Lugo ha recibido tratamiento tanto en Brasil como en Paraguay. En octubre tuvo que ser internado en un hospital por una trombosis. Antes de asumir la presidencia de Brasil, Dilma Rousseff sufrió también cáncer linfático, del que según la versión oficial se ha recuperado. No obstante, en mayo pasado, cuando le practicaron exámenes médicos de rutina, los doctores le detectaron neumonía, enfermedad que la obligó a guardar reposo. Carlos Mauricio Pérez, CNN. Y para hablar de la salud del presidente Hugo Chávez nos acompaña desde Washington, como en muchas ocasiones, el doctor y oncólogo Elmer Huerta. Doctor Huerta, gracias de nuevo por estar con nosotros. Bueno, después de lo que vimos y escuchamos ayer, después de escuchar la descripción de las intervenciones a las que fue sometido el presidente Chávez, ¿cómo lo vio? ¿Cómo cree usted que está su salud? ¿Está
bien o lo que sufre el presidente es algo serio y grave? Lo que sufre el presidente es algo serio y grave, Patricia, es un cáncer en la pelvis, pero como decimos en el Perú, el presidente Chávez ha dicho el milagro, pero no ha dicho quién le hizo el milagro, o sea, el santo, así decimos en el Perú. ¿Por qué digo esto, Patricia? Porque es muy importante, o hubiera sido muy importante, conocer qué órgano de la pelvis es el que tiene el cáncer. La pelvis en el varón tiene la vejiga urinaria por delante y tiene el recto por atrás y hay un órgano muy profundo que se llama la próstata. ¿Será esto un cáncer de próstata? Eso tiene tratamientos y pronósticos diferentes a que si el cáncer, Patricia, fuera del recto o del intestino grueso, que tiene también tratamientos y pronósticos completamente diferentes. Entonces sabemos que tiene un cáncer, pero nos ha dicho el milagro, pero no nos ha dicho el santo, no sabemos de qué órgano están haciendo este cáncer. Perdón, doctor Huerta, nos volteamos a ver, Patricia y yo, al momento en que usted menciona cáncer en la pelvis, pero quiero dejar claro, porque en el mensaje el presidente habla de un tumor que fue removido. Entonces tal vez la gente se confunda un poco en ese sentido cuando nos dice usted cáncer en la pelvis y un tumor removido. ¿Nos puede decir el por qué mencionarse o decir que es cáncer pélvico cuando él habló de un tumor removido? Claro que sí. La pelvis es una zona, es una región, es como decir los Estados Unidos de América, es una región. En esa pelvis, así como en Estados Unidos tenemos 50 estados, igual en esa pelvis, en esa región, tenemos varios órganos. En el hombre está la vejiga de la orina, está el recto y la parte final del intestino grueso y está la próstata, entre otros órganos. No sabemos en cuál estado, en cuál órgano de estos ha nacido el cáncer, el cual ha sido, de acuerdo a lo que dijo el presidente Chávez, removido. ¿Cuán removido ha sido este cáncer? Si ha sido totalmente removido o parcialmente removido, eso tampoco lo sabemos. Ahora, doctor Huerta, usted dice que como no sabemos dónde está ubicado ese cáncer y bueno, esas células cancerígenas por las que todavía recibe tratamiento, como él mismo lo dijo anoche, dice que el tratamiento para cada uno de estos órganos sería diferente. Hablemos de los diferentes escenarios, si es cáncer en la vejiga, en el recto o en la próstata. ¿Cuál sería la diferencia del tratamiento? Por ejemplo, si esto ha sido un cáncer de la próstata, ya deben haberle removido el órgano, la próstata, con cáncer. Están limpiando la infección, están curando la infección. Y ahora el tratamiento de un cáncer de la próstata después de la cirugía contempla el uso de hormonas, una serie de hormonas para impedir de que el cáncer vuelva a crecer. Si este fuera un cáncer del aparato digestivo, sea del recto o del sigmoides, que es la parte final del intestino grueso, Patricia, después de la cirugía, esto implicaría darle radioterapia y o quimioterapia, que son tratamientos, la radioterapia que se da más o menos por 1 mes y medio de sesiones diarias, o la quimioterapia que se dan por sesiones también que pueden durar hasta 6 meses. ¿Te das cuenta cómo cambia? No sabemos cuál va a ser el devenir de lo que suceda porque no sabemos de qué órgano está naciendo el cáncer. Recordemos, Patricia, que el ser humano puede sufrir más de 200 tipos de cáncer diferentes. Ahora, doctor, ya que usted nos dice qué tipos de cáncer o en dónde, en qué órganos puede haber cáncer, ¿cuál sería el menos complicado, por decirlo de alguna forma, para controlar y cuál sería el más? Es decir, si el del recto es más factible de complicarse o si todos están igual. Exacto. Bueno, en términos generales, Fernando, el cáncer de la próstata es mucho más controlable que un cáncer del recto o del sigmoides. Ahora, dependiendo también si es que alguno de estos cánceres ya ha salido del órgano primario y ha dado siembras alrededor, que tampoco lo sabemos. Pero aquí hay un elemento importante para que el público pueda entender, que es la edad de un paciente. El señor Chávez, el presidente, tiene 56 años. Eso es relativamente joven. La edad promedio de un cáncer de la próstata, Fernando, la edad promedio en el hombre es de 72 años. Este es un cáncer de hombres maduros. El cáncer del colon también tiene como edad promedio los 65, 67 años. Entonces, el hecho de que a él le haya dado un cáncer a los 56 años podría indicar, en general, de que el cáncer es un poco más agresivo que el común y corriente de los cánceres, pero nuevamente, al no saber cuál es el primario, o sea, de qué órgano nació el cáncer, es difícil dar pronósticos. Pues, doctor Huerta, es de esperar entonces que se le informe a la gente, si es posible, el lugar, la ubicación del cáncer para, poder hacer una evaluación un poquito más acertada. Gracias de todos modos por este contacto, el doctor Elmer Huerta, en entrevista desde Washington, quien además es
oncólogo y por supuesto conoce muy bien estos temas. Muy buenas noches, doctor. Chao, Patricia, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias al doctor Huerta. Vamos a seguir con el tema del presidente Hugo Chávez y se nos une desde Caracas Beatriz de Majo, pero ahora vamos a ir al punto político. Ella es una analista internacional, así que le damos las buenas noches. Buenas noches, Beatriz, gracias por estar con nosotros allá en Caracas. Muchas gracias, buenas noches a toda la audiencia de CNN. Beatriz, la primera pregunta que quisiera desarrollaras un poco más es: ¿cuáles son las mayores o las posibles afectaciones a nivel internacional después de este anuncio en La Habana del presidente Hugo Chávez? Es decir, en el ámbito económico, en el ámbito político internacional, ¿hacia dónde crees que tenga mayor impacto esto que está ocurriendo o cree mayor incertidumbre o preocupación? Fíjate, yo la verdad es que no creo que esto tiene un impacto internacional de gran envergadura en la etapa en la cual se encuentra en este momento. Esto sin duda que tiene un impacto nacional enorme. El Venezuela no sale de la consternación desde la noche de anoche, tanto aquellos que son afectos al presidente y a su propuesta política como aquellos que no lo son. Sin duda que ver a un hombre que ha sido hasta el presente un tótem, un hombre de una fortaleza enorme, muy disminuido como lo vimos anoche, ha sacudido enormemente al país y ha despertado el sentimiento humano de solidaridad con un ser humano igual que el resto de los venezolanos que está pasando por un muy mal momento, y todos desearíamos que pueda salir de él airoso. Eso se lo deseamos a cualquier persona, pero sin duda que esto cae en un momento político del país muy particular, y por eso se le comento que esto tiene un impacto mucho más nacional que internacional en la etapa en que se encuentra. Nosotros estamos en la víspera de un proceso electoral. Nadie sabe, como acaba de decir el doctor Huerta, cuál es el camino que va a continuar esta enfermedad del presidente Chávez, y dentro de las posibilidades está la de que simplemente no pueda presentarse a un proceso electoral el año que viene. Y eso realmente tiene un impacto enorme dentro del país, tanto dentro de las filas del chavismo como también dentro de las filas de la oposición. ¿Cuáles podrían ser esos escenarios, de acuerdo al impacto que tenga esta eventualidad, que el presidente no pueda postularse para una reelección? Así se va a depender mucho de la evolución que tenga la enfermedad del presidente. Si la evolución de esta enfermedad es rápida en el sentido de que el presidente sale de la crisis en la cual se encuentra y puede de nuevo entrar dentro de una batalla política, el presidente vendrá de nuevo a ser un candidato electoral, y ya sabemos que ha perdido muchísima popularidad y ya sabemos que el país le está pasando muy duro la cuenta por todas las equivocaciones de 12 años seguidos en los cuales ha sostenido la bandera de un gobierno dedicado para los pobres y que en el fondo no ha hecho absolutamente nada en favor de los pobres. Todo lo contrario, el país se encuentra en una situación económica verdaderamente desastrosa. Pero pudiera ser también que la evolución del presidente fuera una evolución que nadie quisiera, que es una evolución en un mal sentido, y allí sí que estaríamos enfrentando en Venezuela una situación inédita, porque primero ya en este momento estamos viendo que en las filas del chavismo existe una fractura total. Hay 2 o 3 grupos de poder que en este momento están batallando de una manera sumamente cáustica unos contra otros, pensando en todos estos escenarios que ustedes mismos acaban de señalar ahorita. ¿Qué puede resultar de eso? Una gran batalla en el seno del chavismo para conseguir quién va a ser aquel que sería el sustituto del presidente Chávez en el momento de las elecciones, pero más aún, quién sería la persona que debería encargarse de la presidencia en caso de que la enfermedad del presidente Chávez no se desarrolle en un buen sentido. Y ahí también hay muchas opciones dentro de esa lucha interna de poder. Y también en el lado de la oposición, pues uno tiene que imaginarse que todo esto plantea también escenarios diferentes. La oposición en este momento, esta situación muy crítica la encuentra bien, porque la encuentra completamente unida y con la decisión de tener un solo candidato para enfrentar al chavismo, y desde ese punto de vista pues está muy aventajada con respecto al chavismo, que se encuentra completamente dividido. Beatriz de Majo, muchísimas gracias, Beatriz. Saludos allá en Caracas, analista internacional. Gracias. Vamos a la pausa, entonces regresamos con más en Panorama Mundial después de unos mensajes. Ya venimos.